El calor presionó el puerto Everglades de Fort Lauderdale como una manta mojada en la tarde del 12 de agosto. 1995, cuando los pasajeros subían por la pasarela del MS Caribbean Dream, un lujoso transatlántico con destino a un viaje de 10 días por el Caribe Occidental. El aire olía de combustible diésel, protector solar y sal marina. Entre la multitud de turistas que cargaban maletas y sombreros de paja se encontraban Charles y Evelyn Morrison, ambos de 31 años, recién casados de Knoxville, Tennessee. Se habían casado exactamente 5 días antes en una capilla de Riverside. Ceremonia a la que asistieron 70 invitados, y este crucero fue un regalo del padre mayor de Charles. Su hermana, una agente de viajes, había insistido en que merecían algo inolvidable. Charles trabajaba como ingeniero civil para el Departamento de Obras Públicas de la ciudad. Metódico y preciso en sus hábitos. El tipo de hombre que etiquetaba su equipaje con etiquetas laminadas y llevaba un juego de respaldo de documentos de viaje en un sobresellado. Evelyn era una estudiante de 3er grado, maestra conocida por su calidez y su colección de postales antiguas, que compraba en cada lugar que visitaba, y se lo envió por correo como una especie de ritual. Llevaba una pulsera de plata grabada con la fecha de su boda y llevaba un pequeño diario de cuero donde documentaba pensamientos, bocetos y listas de cosas. Eso la hizo feliz. A los Morrison se les asignó el camarote 318A en el lado de baborde. Cubierta 3, una modesta habitación interior con 2 camas individuales juntas y un estrecho armario. El barco partió a las 6:15 de la tarde, con su bocina sonando 2 veces mientras se deslizaba, alejándose del muelle y girando hacia el sur, rumbo a mar abierto. Al anochecer, la costa de Florida se había disuelto en oscuridad, y el sueño caribeño se abría paso a través de mares tranquilos bajo un cielo estrellado. Durante los primeros 3 días después, la tripulación y los demás pasajeros recordarían haber visto a la pareja con frecuencia. Asistieron a la bienvenida. A bordo de la fiesta en la cubierta Leo, bailamos torpemente al ritmo de una banda de reggae en el bar de la piscina y fuimos fotografiados por el fotógrafo oficial del barco. Estaba de pie bajo una pancarta que decía «Paquete de luna de miel feliz». Evelyn estaba particularmente notable porque sonreía a todos, preguntaba a los extraños de dónde eran, a menudo garabateó notas en su diario mientras tomaba té helado en el desayuno. Charles estaba más tranquilo, contento de escuchar, mirando ocasionalmente su reloj como si siguiendo mentalmente el progreso del barco. En la noche del 15 de agosto, la 4ª noche en el mar, se confirmó que cenaron en el Campes Rose Dining Room, un lugar formal en la cubierta 5. La matrae lo recordó porque Evelyn había solicitado una mesa cerca de la ventana y había elogiado la orquídea pieza central. Pidieron mai-mai a la parrilla y compartieron una rebanada de pastel de lima. El itinerario del barco esa noche incluía una parada programada para la mañana siguiente en Cozumel, México, donde los pasajeros podrían desembarcar para excursiones en tierra. Pero al amanecer del 16 de agosto, algo había sucedido. Se movió. Cuando el mayordomo de cabina, un hombre llamado Héctor Villanueva, tocó a la puerta. La puerta de 3:18 a 9:30 de la mañana para entregar toallas limpias. No había respuesta. Usó su llave maestra y entró. Las camas estaban intactas, todavía, hecho con la limpieza de la mañana anterior. Ambas maletas estaban abiertas en el portaequipajes, con la ropa doblada dentro. El sobre de respaldo con los documentos de Charles estaba en la mesita de noche. Faltaba el diario de Evelyn. Su pulsera de plata yacía enrollado junto al lavabo del baño. Al principio, Villanueva supuso que se habían levantado temprano y desembarcó, pero cuando revisó los registros de la excursión más tarde esa tarde, no aparecía ningún nombre. Las tarjetas de acceso no habían sido escaneadas desde las 10:47 de la noche del 15 de agosto, cuando, presumiblemente regresó a la cabina después de la cena a las 7:00 p.m. La seguridad del barco. Se notificó al oficial, un ex sargento de policía bahameño llamado Víctor Longley. Ordenó una redada en el lugar. El barco, cada cubierta, cada salón, el teatro, el casino, el gimnasio, incluso la sala de máquinas y los camarotes de la tripulación. Nada. Nadie los había visto. No se había reportado ningún disturbio ni emergencia médica. El barco atracó en Gran Caimán al día siguiente, 17 de agosto, y los locales. Se informó a las autoridades.
Se presentó una denuncia formal de desaparición ante el Servicio de Policía de las Islas Caimán. La Guardia Costera de E.U. fue alertada. Las paradas restantes en Jamaica y Honduras se cancelaron y el Caribbean Dream regresó a Fort Lauderdale con el FBI. Agentes ya a bordo, entrevistando a los pasajeros, recogiendo declaraciones y examinando la cabina. Pero no había señales de lucha, ni sangre, ni entrada forzada, ni huellas dactilares que no correspondieran. Fue como si Charles y Evelyn Morrison simplemente se hubieran evaporado. El barco. El sistema de vigilancia era anticuado y solo cubría las entradas principales, el casino y el puente. La cubierta 3, donde se encontraba su cabaña, no tenía cámaras. Las terrazas exteriores, donde alguien podría caer o ser empujado por la borda, no fueron monitoreados en absoluto. Registros meteorológicos. Mares tranquilos confirmados esa noche. Sin tormentas ni vientos fuertes. Las barandillas estaban a la altura del pecho y sólida. Las caídas accidentales parecían improbables, especialmente para dos personas simultáneamente. El FBI abrió una investigación a finales de agosto de 1995, dirigido por la agente especial Carla Medina, una veterana del crimen marítimo. Casos con base en Miami. Revisó el manifiesto de pasajeros, que enumeraba más de 800 viajeros y 240 tripulantes. Solo una fracción fue interrogada. La mayoría no había visto nada. Un camarero recordó haberles servido ponches de ron el 14 de agosto. Un empleado de una tienda de regalos recordó que Evelyn compró una postal de una puesta de sol. Un compañero de viaje afirmó haber oído voces débiles discutiendo en un pasillo a altas horas de la noche del 15 de agosto, pero pudieron. No se identificaron los oradores ni la ubicación. La hermana de Charles voló desde Knoxville, desesperada por obtener respuestas. Los padres de Evelyn, ambos maestros jubilados, aparecieron en las noticias locales pidiendo información. Pero semanas después, pasó, el caso se enfrió. No llegó ninguna demanda de rescate, ningún cuerpo fue arrastrado a la orilla. No surgió ninguna confesión. Para octubre de 1995, la historia había desaparecido de los titulares. Caribbean Dream continuó su itinerario regular bajo un nuevo nombre después de ser vendido a otro operador de cruceros en 1997. Las cabañas 3 y 18A fueron renovadas y numeradas. Los Morrison se convirtieron en nota a pie de página en un creciente archivo de desapariciones inexplicables de tripulaciones. Hasta 17 años después, algo finalmente saldría a la luz. Era el 22 de abril 2012, a lo largo de la costa norte de Honduras, cerca de la aislada zona pesquera. Aldea de Punta Pedra, un lugar tan pequeño que no aparecía en la mayoría de los mapas turísticos. El pueblo estaba formado por menos de 60 familias. Sus casas de madera estaban sobre pilotes sobre marismas, accesibles solo en bote o por un estrecho sendero de tierra que serpenteaba entre los manglares. Esa mañana, un pescador llamado Rigoberto Cruz, de 48 años, caminaba por la costa después de una borrasca primaveral. Azotó la costa durante la noche. La tormenta había sido breve pero violenta, agitando las aguas poco profundas y arrastrando escombros de las zonas más profundas. Aguas en la playa. Rectó y buscaba madera recuperable, pescando. Redes, nada útil. En cambio, encontró algo inusual encajado debajo de un maraña de madera flotante y botellas de plástico. Era una bolsa de lona empapada, oscura, azul con cremalleras metálicas corroídas, parcialmente enterrado en arena húmeda. La tela estaba deteriorado, cubierto de percebes y algas verdes, pero la estructura de alguna manera se había mantenido unida. Rigoberto tiró. Lo liberaron y lo llevaron a la casa de su hermano, donde lograron abrir la cremallera oxidada con un destornillador. Dentro había objetos que habían estado sellados, lejos del océano, durante años. 2 pasaportes estadounidenses, con sus cubiertas, deformado y con las páginas pegadas. Un pequeño diario encuadernado en cuero, hinchado por la humedad, pero intacto. Una pulsera de plata, deslustrado. Un sobrelaminado que contenía lo que parecían ser documentos de viaje fotocopiados, un puñado de postales. Sus imágenes se desvanecieron en contornos fantasmales y una bolsa con cremallera, que contiene una cámara impermeable desechable, del tipo que se vendió en los años 90, todavía sellada en su carcasa de plástico. Rigoberto no hablaba inglés,
pero reconoció la bandera americana en los pasaportes. Llevó la bolsa a la oficina municipal en el pueblo más cercano, Druilio, donde una empleada llamada Sofía Hernández examinó el contenido y contactó de inmediato a la Policía Nacional de Honduras. Los pasaportes fueron. Inició sesión en una base de datos regional. En 36 horas, los nombres fueron marcados por un sistema de alerta internacional mantenido por Interpol. Charles Morrison y Evelyn Morrison, desaparecida desde agosto de 1995. El descubrimiento fue reportado a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa el 25 de abril. Para el 27 de abril, los artículos habían sido guardados en bolsas protectoras de evidencia y trasladados al laboratorio forense del FBI. En Quantico, Virginia. La tarea más urgente era el diario y la cámara. Las páginas del diario habían absorbido años de agua de mar, lo que provocó que la tinta se corriera y el papel se fundiera en algunas partes. Pero los especialistas en documentos forenses utilizaron una combinación de imágenes infrarrojas y técnicas de separación cuidadosas para rescatar porciones del texto. La mayoría de las entradas eran ilegibles, reducidas a manchas borrosas, pero se recuperaron 3 fragmentos. El primero decía: Charles dice que debemos confiar en él, pero algo no va bien. El segundo, escrito con otra letra, más temblorosa, decía: ¿por qué nos trajo aquí? Esto no forma parte del recorrido. El tercer fragmento, apenas visible, contenía solo 2 palabras: pasillo de la tripulación. Mamá, la cámara era más prometedora. Aunque la carcasa exterior se había agrietado y los mecanismos internos estaban corroídos, el cartucho de película en el interior había quedado sellado en su compartimento impermeable. Los técnicos de Quantico trabajaron con cuidado para extraerlo, un proceso que tomó 5 días. La película se reveló utilizando baños químicos especializados de baja temperatura diseñados para recuperar imágenes de negativos degradados. De 24 exposiciones posibles, 9 fotogramas fueron recuperables. Estaban granulosos, descoloridos y distorsionados en los bordes, pero visibles. Las primeras imágenes mostraban escenas típicas de vacaciones. Evelyn sonriendo en el barco. Cubierta. Charles de pie junto a un bote salvavidas. Una foto borrosa de una puesta de sol. Sobre aguas abiertas. Entonces las imágenes cambiaron. El sexto fotograma mostraba una estrecha pasillo poco iluminado con tuberías expuestas a lo largo del techo y una puerta de metal marcada con un cartel descolorido que decía: acceso solo para tripulación. Personal autorizado. El cuadro 7 capturó a Evelyn y Charles, de pie juntos en lo que parecía ser el mismo pasillo. Sus expresiones eran tensas, sin sonreír. La mano de Evelyn agarraba el brazo de Charles. El fotograma 8 fue particularmente perturbador. Mostró a un hombre con uniforme blanco de tripulación, de pie parcialmente en la sombra. Su rostro se apartó de la cámara, pero su postura sugería que estaba hablando con alguien fuera de cuadro. Al fondo, apenas visible, había una trampilla abierta que conducía a la oscuridad. El fotograma 9, la última imagen recuperable, fue tomado en un ángulo como si la cámara se hubiera caído o alguien que se moviera rápidamente la hubiera sujetado. Mostraba una sección de barandilla y más allá. Eso, la negra extensión del océano en la noche. Las implicaciones eran asombrosas. Charles y Evelyn no habían desaparecido sin más. Habían estado en un lugar donde no debían estar, en un ambiente restringido. Del barco en presencia de un miembro de la tripulación, y Evelyn lo había documentado. El 3 de mayo de 2012, el FBI oficialmente reabrió el caso Morrison. Fue asignado al agente especial David Ortega, un veterano de 16 años, con experiencia en homicidios sin resolver y derecho marítimo. A Ortega se le dio pleno acceso a los archivos originales de 1995 que habían sido almacenados en un archivo regional en Miami. Comenzó reexaminando al pasajero y los manifiestos de la tripulación del viaje de Caribbean Dreams de agosto de 1995. La lista de la tripulación incluía 240 nombres, pero solo unos 40 habían sido entrevistados en 1995. Principalmente oficiales superiores, personal de comedor y camareros de cabina, trabajadores de mantenimiento. El personal de la sala de máquinas y los trabajadores contratados habían sido en gran medida ignorados. Usando la fotografía mejorada del hombre en el pasillo, Ortega consultó con la unidad de análisis de imágenes del FBI.
Ellos. Detalles específicos aislados. El estilo del uniforme, que no coincidía con él. Ropa estándar usada por la tripulación oficial del barco en 1995. La presencia de un cinturón de herramientas alrededor de la cintura del hombre y un tatuaje distintivo en su antebrazo izquierdo, parcialmente visible, que representa lo que parecía ser un ancla con una cadena. Las referencias cruzadas de estos. Los detalles de los registros laborales resultaron difíciles. La línea de cruceros, Caribbean Voyages International, se había declarado en quiebra. En 1998, muchos expedientes personales se habían perdido o destruido. Pero Ortega logró obtener registros parciales de un archivo de liquidación en Miami. Un nombre. Se destacó entre los trabajadores de mantenimiento subcontratados. Guillermo Memo Salazar, un ciudadano nicaragüense de 29 años, que había sido contratado a través de una agencia laboral externa por un periodo de 6 meses. Contrato en 1995. No había antecedentes penales en un visum. Pero una consulta a las autoridades nicaragüenses arrojó un expediente sellado que indicaba que Salazar había sido interrogado en relación con un asalto a bordo de un buque de carga en 1993. No se habían presentado cargos. Más preocupante aún, la visa de trabajo de Salazar expiró en diciembre de 1995 y no había constancia de que lo renovara o saliera. El país legalmente. Simplemente había desaparecido del sistema. Ortega comenzó a rastrear a la tripulación sobreviviente. Miembros del viaje de 1995. Muchos se habían jubilado, se habían mudado al extranjero o habían fallecido. Pero algunos respondieron a las preguntas. Uno de ellos era un exoficial de seguridad llamado Marcus Tate, quien había trabajado junto a Víctor Longley durante la investigación original. Cuando se le mostró la versión mejorada, foto del hombre en el pasillo, la respuesta de Tate fue inmediata. Ese es Memo Salazar. Trabajaba en turnos de noche, principalmente en las secciones de ingeniería. Un tipo tranquilo. Pero había rumores. Algunos miembros del personal de limpieza dijeron que tenía llaves de áreas que no debía tener. Nadie nunca comprobado. Otro ex miembro de la tripulación, una mujer llamada Entroas, que había trabajado en el personal de limpieza, recordó haber escuchado la voz de una mujer llorando suavemente en una escalera cerca de la cubierta 3 la noche del 15 de agosto. Se lo había informado a su supervisor, pero le dijeron que probablemente se trataba de un pasajero mareado y que se ocupara de sus propios asuntos. El detalle nunca había llegado al expediente de la investigación original. Ortega también consultó con una especialista forense marina, la doctora Elena Ruiz, para entender cómo la bolsa de lona pudo haber viajado desde el Caribe hasta la costa de Honduras durante 17 años. Dr. Ruiz analizó datos de corrientes oceánicas, patrones meteorológicos históricos y ciclos de mareas. La conclusión fue fascinante y sombría a la vez. Si la bolsa hubiera caído al agua en algún lugar de la costa de Gran Caimán o del oeste de Honduras a mediados de agosto de 1995, podría haber quedado atrapado en la corriente del Caribe que fluye hacia el norte en dirección a Cuba, luego hacia el este a lo largo de la Gran Antillas antes de regresar al sur y al oeste. Durante años, especialmente si están atrapados debajo de las plataformas de coral o en cuevas submarinas, podría haber ido a la deriva en patrones lentos e impredecibles antes de finalmente desprendimiento por una tormenta y arrastre a la orilla. Los objetos pueden permanecer sumergidos durante décadas. En el Caribe. El Dr. Ruiz le explicó a Ortega, esta bolsa probablemente fue capturada. Liberado, capturado de nuevo. El hecho de que haya salido a la superficie es extraordinario. Pero la pregunta seguía siendo, ¿qué había pasado con Charles y Evelyn Morrison después de que se tomaron esas fotografías finales? ¿Dónde estaba Guillermo Salazar ahora? Para el verano de 2012, especial. El agente David Ortega había llegado a lo que los investigadores llaman en privado el umbral de frustración, el punto en el que toda pista prometedora se disuelve en callejones sin salida y el expediente se hace más grueso, sin aclararse. Había pasado 3 meses rastreando a extripulantes, miembros, contrastando registros de empleo y buscando sombras en bases de datos internacionales. Guillermo Salazar había desaparecido tan completamente como los propios Morrison. No había registros fiscales posteriores a 1995. No se registraron cruces fronterizos bajo su nombre, ningún. Renovaciones de licencias de conducir,
sin presencia en redes sociales. Era como si tuviera. Bajó del borde del mundo. Ortega solicitó ayuda a la Interpol, que emitió una notificación azul, una versión menos urgente de un aviso rojo, pidiendo a los países miembros que localicen y identificar a Salazar para interrogarlo. Las respuestas llegaron poco a poco. Nicaragua no reportó ninguna dirección actual en el archivo. Costa Rica no tenía registros de entrada. Panamá, Honduras, Guatemala, todos negativos. Un hombre con el apellido Salazar había muerto en un coche. Accidente en El Salvador en 2003, pero las comparaciones de huellas dactilares descartaron un partido. Otro Vermo Salazar cumplía condena en una prisión mexicana por narcotráfico, pero era 10 años menor y estaba encarcelado desde 2001. El verdadero Salazar, él, con el tatuaje del ancla y las llaves de los pasillos restringidos, simplemente había dejado existir en cualquier capacidad oficial después de diciembre de 1995. Ortega también se topó con obstáculos al intentar reconstruir el diseño y las operaciones del barco de ese viaje específico. Caribbean Voyages International se declaró en quiebra en 1998 y los activos, incluido el Caribbean Dream, se habían vendido en subasta a un holding panameña. El barco. El avión había sido rebautizado como Tropical Star y operado en Asia. Aguas hasta que fue desguazado en Malasia en 2007. Los planos originales y el mantenimiento. Se suponía que los registros debían haberse archivado en la Administración Marítima de los EU. Pero una solicitud de registros solo arrojó información parcial. Documentos. Archivos críticos, incluidos los protocolos de acceso de la tripulación y la vigilancia. Los esquemas del sistema faltaban, probablemente destruidos durante el proceso de quiebra o simplemente perdidos en limbo burocrático. Lo que Ortega logró obtener fue un diagrama parcial de la cubierta 3 de una inspección de seguridad marítima realizada en 1994. Se demostró que la cabina 318A, la habitación de Morrison, estaba ubicada cerca de una escalera de servicio que conducía directamente hacia abajo, a la cubierta 2, donde se encontraban los camarotes de la tripulación y las áreas de mantenimiento. Se suponía que la escalera debía estar cerrada y ser accesible solo para el personal con las tarjetas de acceso adecuadas, pero los antiguos miembros de la tripulación habían. Admitió que las cerraduras a menudo estaban rotas o burladas y que ocasionalmente los pasajeros entraban en zonas restringidas. Zonas, especialmente a altas horas de la noche, cuando la supervisión era mínima. Mientras tanto, en Knoxville, la familia Morrison nunca había dejado de buscar respuestas. La hermana de Charles, Patricia, que ahora tiene unos 50 años, había mantenido un archivo meticuloso de recortes de periódicos, informes policiales y corresponsales con varias agencias a lo largo de los años. Había escrito a senadores, ejecutivos de líneas de cruceros, abogados marítimos, e incluso contrató a un investigador privado en 2003, aunque ese esfuerzo no había producido nada. Los padres de Evelyn habían fallecido. 2012, su madre en 2006 y su padre en 2009, sin haber recibido ninguno. Cierre. Pero el hermano menor de Evelyn, Nathan, un consejero de secundaria en Chattanooga, había asumido la causa. Cuando el FBI reabrió el caso en mayo de 2012, Nathan voló a Miami para reunirse con el agente Ortega. Traía consigo una caja con objetos personales, fotografías de la pareja, cartas que Evelyn había enviado a casa durante los primeros 3 días del crucero y una copia del informe oficial. Informe de incidentes de 1995, que había obtenido mediante una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información. Antes, un detalle en las cartas llamó la atención de Ortega. En una postal, en un correo enviado desde el barco el 13 de agosto, Evelyn había escrito: «Conocí a un miembro de la tripulación llamado Memo, quien se ofreció a mostrarnos partes del barco que la mayoría de los pasajeros nunca ven. Charles cree que es una mala idea, pero tengo curiosidad. Quizás acepte la oferta mañana por la noche». La postal había sido descartado en 1995 por irrelevante, mera observación casual de turistas. Pero ahora, a la luz de la fotografía recuperada que muestra a los Morrison en un corredor restringido, adquirió un nuevo significado. Evelyn había escrito esa nota el 13 de agosto. La pareja había desaparecido el 15 de agosto. Si hubieran aceptado la oferta de Salazar, y de ser así, ¿qué habría sucedido en ese pasillo?
Ortega también revisó los fragmentos del diario que se habían recuperado de la bolsa de lona. La frase, Charles dice que deberíamos confiar en él, pero algo parece ir mal, sugería vacilación, duda. La frase, ¿por qué nos trajo aquí?, implicaba que al principio habían seguido a alguien voluntariamente, pero luego se dieron cuenta. La situación no era la que esperaban, y las palabras del pasillo de la tripulación confirmó la ubicación. Pero, ¿cuál había sido el motivo de Salazar? El robo parecía. Es poco probable. Los Morrison no eran ricos y sus objetos de valor, incluidos el brazalete de Evelyn y los documentos de viaje de Charles, habían quedado abandonados. Sexual. El asalto era una posibilidad, pero no había pruebas que la respaldaran. La mayoría. Una teoría plausible en la mente de Ortega era que algo había salido mal. Discusión, un pánico, un momento de violencia, y Salazar se había deshecho de la pruebas, incluidos los cuerpos, empujándolos por una escotilla de acceso al mar. Pero sin una confesión. Sin cuerpo, era solo una teoría. En agosto de 2012, en el 17º aniversario. Tras la desaparición, Nathan Morrison organizó un pequeño servicio conmemorativo en Knoxville. Asistieron unas 30 personas, incluidos antiguos colegas de Charles y Evelyn, algunos parientes lejanos y un periodista local que había cubierto él. Historia de 1995. Nathan leyó una declaración. Durante 17 años, hemos vivido sin respuestas, pero no hemos vivido sin esperanza. Creemos que la verdad, no importa cuán, aunque tarde mucho, finalmente saldrá a la luz. Charles y Evelyn eran buenas personas. Se merecían algo mejor, y nosotros no los dejaré en el olvido. El periodista publicó un breve artículo en el Knoxville News Sentinel al día siguiente, que fue retomado por algunos medios regionales y compartido en línea. Incluía la fotografía mejorada del hombre en el pasillo con un pie de foto preguntando si alguien lo reconocía. La mayoría de las respuestas fueron comprensivas pero inútiles. Condolencias, especulaciones, teorías amateurs. Pero un mensaje enviado. Se destacó el correo electrónico enviado a la línea de información del periódico el 20 de agosto. Provenía de un remitente anónimo que usa una dirección de correo electrónico temporal. El mensaje era breve. El hombre. En la foto aparece Guillermo Salazar. Trabajé con él en 1995. Una vez me dijo que tenía llaves de lugares donde no debía estar. También me dijo que si alguien alguna vez le preguntaba, ante estas preguntas, debería decir, nunca lo conocí. Te lo digo ahora porque soy viejo y no quiero morir con esto en mi cabeza. Conciencia. Está vivo. Está en Costa Rica. No puedo decir más. El periódico reenvió el correo electrónico al FBI. Ortega rastreó la dirección IP hasta un sitio de Internet. Cafetería en Tampa, Florida, pero el remitente había usado una terminal pública y pagado en efectivo. No había vigilancia. Cámaras. Sin embargo, el contenido del mensaje era lo suficientemente específico como para ser creíble. Ortega contactó inmediatamente al agregado legal del FBI en San José, Costa Rica, y solicitó una búsqueda en la base de datos de cualquier Gilmo Salazar que se encuentre actualmente residiendo en el país. La búsqueda arrojó 14 coincidencias, pero solo una fue la edad adecuada. Gilmo Antonio Salazar Reyes, nacido en marzo de 1966. Registró un vestido en la ciudad costera de Yaco, una comunidad playera popular entre expatriados y jubilados. Había ingresado Costa Rica legalmente en 1996, apenas unos meses después de la muerte de Morrison. Desapareció y había estado viviendo allí desde entonces con su nombre real. Trabajaba como manitas y ocasionalmente guía de pesca. No tenía antecedentes penales en Costa Rica. No había intentado ocultarse. El 10 de septiembre de 2012, las autoridades costarricenses, trabajando en coordinación con el FBI, localizaron a Salazar en su residencia, una pequeña casa de concreto a pocas cuadras de la playa. Tenía 46 años, estaba canoso y más pesado que en él. Fotos antiguas de la tripulación, pero el tatuaje del ancla todavía era visible en su antebrazo izquierdo. Cuando la policía se le acercó, no se resistió. No huyó. Simplemente preguntó. Se trata de los estadounidenses. Listo. La sala de interrogatorios del organismo. La sede del Servicio de Investigación Militar en San José era pequeña, pintada de verde pálido.
con una sola mesa de metal y 3 sillas. Un ventilador de techo giraba lentamente. Arriba, haciendo poco contra el calor húmedo de septiembre. Guillermo Salazar se sentó con las manos cruzadas sobre la mesa, la expresión vacía, ni desafiante ni temerosa. Llevaba una camisa de trabajo azul descolorida y jeans manchados de pintura. El agente especial David Ortega, que había volado a Costa Rica a las 24 horas de la detención de Salazar, se sentó frente a él junto a un investigador costarricense llamado Capitán Luis Mora, quien serviría como enlace y traductor si era necesario. Pero Salazar hablaba inglés bastante bien, con acento, pero, claro, aprendió durante sus años trabajando en cruceros en la década de 1990. Ortega colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió lentamente. Dentro había copias de las fotografías recuperadas de la cámara de Evelyn Morrison, incluida la imagen de Salazar en el pasillo de la tripulación. Morrison está de pie, con aspecto tenso, y la toma final muestra la escotilla abierta y el océano oscuro más allá. Salazar miró las fotos durante un buen rato. Luego levantó la vista. Sabía que esto vendría eventualmente, dijo en voz baja. Llevo 17 años esperando. Ortega se inclinó hacia adelante. Entonces no perdamos más tiempo. Cuéntame qué pasó en él. Noche del 15 de agosto de 1995. Salazar exhaló lentamente. Sus hombros se desplomó como si se hubiera liberado de un peso que había cargado durante casi 2 décadas. Me pidieron que les mostrara el barco. Evelyn, una mujer, quería ver detrás de escena. Dijo que le gustaba documentarlo todo para ver cómo eran las cosas. Realmente funcionó. Pensé que era inofensivo. Me ofrecía llevarlos a un recorrido rápido después de que terminara mi turno alrededor de 10:30 de la noche. Tenía llaves. No se suponía que las tuviera, pero muchos de nosotros, de mantenimiento. Los chicos tenían acceso a zonas a las que no estábamos autorizados oficialmente. Era más fácil. De esa manera, menos esperas para los supervisores. Hizo una pausa y se frotó la cara. Bajamos a la cubierta 2 por los pasillos de servicio. Les mostré el lavadero, las áreas de almacenamiento, el plataforma de observación de motores. Alin tomó fotos. Charles estaba nervioso, insistía en que debíamos regresar, pero ella querían ver más. Así que los llevé a la pasarela de mantenimiento exterior, la que corre a estribor debajo. Las cubiertas de pasajeros. No es peligroso si tienes cuidado, pero es estrecho y hay una sección donde la barandilla está más baja debido al acceso al equipo. Ahí fue donde nos lo encontramos. La pluma de Ortega se detuvo sobre su bloc de notas. Él. Salazar asintió. Otro tripulante. Se llamaba Tomás Ibarra. Era maquinista. Trabajaba en la sala de máquinas, pero también hacía trabajos secundarios. Cosas. La línea de cruceros no sabía nada al respecto. Contrabando principalmente de cigarrillos, alcohol. A veces, electrónica. Usaba las escotillas de mantenimiento para subir y bajar mercancías del barco cuando, atracado. Esa noche, estaba moviendo una caja desde un almacén a la parte inferior. Escotilla de acceso, preparándose para el desembarque en Gran Caimán a la mañana siguiente. Cuando nos vio, a mí y a 2 pasajeros, en una zona restringida, entró en pánico. La voz de Salazar se tensó. Pensó que lo iban a denunciar. Pensó que yo los había traído allí con el propósito de exponerlo. Empezó a gritar, a preguntarme qué demonios estaba haciendo, porque había traído turistas. Charles intentó calmarlo. Dijo que no diríamos nada. Solo estábamos mirando alrededor. Pero Tomás no. Escuchando. Sacó una llave inglesa de su cinturón y nos amenazó. Dijo que si se lo contábamos a alguien, se aseguraría de que nos arrepintiéramos. Evelyn retrocedió, pero tropezó con un rollo de cuerda. Cayó contra la barandilla, la baja, y ésta cedió. Simplemente se inclinó. Ella agarró algo, cualquier cosa, y Charles se abalanzó para atraparla, pero la cubierta estaba mojada por la condensación. Resbaló. Ambos se cayeron. Ortega sintió una opresión en el pecho. Ambos al mismo tiempo. Los ojos de Salazar estaban rojos ahora. Su voz. Apenas un susurro. Sucedió muy rápido. Un segundo después de que estaban allí. Luego se fueron. Oí a Evelyn gritar y luego nada, solo el sonido del océano. Tomás se quedó allí congelado, mirando el agua.
Luego miró a. Me dijo, si dices algo, eres el siguiente. Me hizo ayudarlo a enderezar la barandilla y a limpiar el cuerda. Cierra la escotilla. Tomó la cámara de Evelyn. Dijo que se desharía de ella. Pero yo. Supongo que no. Quizás la tiró por la borda y la bolsa flotó. No lo sé. Me dijo que me callara. Hacer como si nada hubiera pasado. Dijo, si alguien me preguntara, debería decir que no trabajé esa noche, que estaba en mi litera. Todo el tiempo. Ortega absorbió esto cuidadosamente, y tú simplemente seguiste adelante con. Eso es. El rostro de Salazar se endureció. Estaba aterrorizado. Thomas estaba conectado. Había amigos en lugares difíciles. Sabía que si hablaba, yo también terminaría en el océano. Así que me quedé callado. Cuando la investigación empecé, mentí. Dije que no sabía nada. Evité a la otra tripulación. Miembros. Y tan pronto como mi contrato terminó en diciembre, me fui. Vine aquí. A Costa Rica. Cambió mi vida, intenté olvidar. Pero nunca lo hice. Cada noche yo los veo caer. El capitán Mora, que había guardado silencio hasta ahora, habló. ¿Dónde está Tomasara ahora? Salazar negó con la cabeza. No lo sé. Después de dejar el barco, no lo volví a ver. Oí que lo despidieron en 1996 por robando, pero no sé a dónde fue. Ortega tomó nota y luego le preguntó al. Pregunta crítica. ¿Por qué no acudiste a las autoridades entonces, ni siquiera anónimamente? Las manos de Salazar temblaban. Porque yo era ilegal. Mi visa estaba vencida. No tenía derechos. Y Tomás conocía gente que podía hacerle daño a mi familia en Nicaragua. Yo era un cobarde. Lo sé. Pero también era tratando de sobrevivir. El interrogatorio continuó durante otras 3 horas. Salazar proporcionó detalles sobre el diseño del barco, la ubicación de la barandilla doblada, el momento de los acontecimientos y los nombres de otros miembros de la tripulación que podría corroborar partes de su historia. Firmó una declaración formal, que fue grabada y traducida al español para antecedentes legales costarricenses. Ortega solicitó de inmediato que el FBI abriera una investigación paralela sobre Tomás Ibarra. Una revisión del manifiesto de la tripulación de 1995 confirmó su presencia. Tomás Enriquea Ibarra, de 38 años en ese momento, de nacionalidad colombiana, contratada como motora. Maquinista de sala a través de un contratista externo. Al igual que Salazar, tenía. Desapareció de los registros después de 1996. Pero a diferencia de Salazar, Ibarra tenía antecedentes penales. Historia. Una consulta a las autoridades colombianas reveló que había sido arrestado en Cartagena en 1992 por asalto y contrabando, pero había huido del país antes del juicio. Un rojo de Interpol. Se había emitido una notificación en 1998 por cargos no relacionados con el tráfico de drogas, pero nunca había sido arrestado. Detenido. Encontrar a Ibarra sería mucho más difícil que encontrar a Salazar. Si bien el proceso legal en Costa Rica se desplegó, Ortega regresó a Estados Unidos y se concentró en corroborar el relato de Salazar. Una clave. Un detalle que resaltaba era la barandilla doblada. Si la historia de Salazar era cierta, debería tener algún registro de daño o reparación en la barandilla de la pasarela de mantenimiento en el lado de estribor de la cubierta 2. Ortega se puso en contacto con la empresa de ingeniería marítima que había realizado la inspección final del barco antes de que fuera desguazado en 2007. Después de semanas de buscar archivos archivados, encontraron un informe de mantenimiento de 1996, un año después de la desaparición de los Morrison. Señaló que una sección de la barandilla de la pasarela de servicio inferior de estribor había sido reemplazada debido a fatiga estructural y soldadura inadecuada. La ubicación coincidía con la de Salazar. Descripción exacta. No era una prueba, pero era consistente. Ortega también consultó con un experto en biomecánica, el Dr. Raymond Chu, para determinar si la versión de Salazar de los hechos, 2 personas cayendo simultáneamente desde una barandilla baja, era físicamente plausible. El Dr. Chu revisó los planos del barco, la altura estimada de la pasarela sobre la línea de flotación, aproximadamente 25 ft, y las condiciones descritas por Salazar. Su conclusión fue sombría pero claro. Si la barandilla cedió y una persona cayó,
mientras que otra se abalanzó sobre. Atraparlos, especialmente en una superficie estrecha y húmeda, es totalmente plausible que ambos se volcarían. A esa altura, al chocar contra el agua a la velocidad del barco, que habrían sido de unos 18 nudos, el impacto por sí solo podría causar lesiones graves o pérdida del conocimiento. Si sobrevivieron a la caída, habrían estado en mar abierto de noche sin dispositivos de flotación. La supervivencia habría sido virtualmente imposible. Ortega compartió estos hallazgos con Nathan Morrison durante una llamada telefónica a finales de octubre de 2012. Nathan escuchó. Silencio, y luego hizo la pregunta que Ortega temía. Así que fue una accidente. Después de todos estos años, fue solo un terrible accidente. Ortega eligió sus palabras con cuidado. Fue un accidente causado por negligencia criminal y un encubrimiento. Salazar e Ibarra estaban involucrados en actividades ilegales en una zona restringida. Área. Pusieron a tu hermana y a tu cuñado en peligro. Cuando lo peor ocurrió, lo ocultaron. No es solo un accidente. Es homicidio involuntario, como mínimo. La voz de Nathan se quebró. Will. ¿Habrá cargos? Ortega dudó. Salazar está cooperando. Ha aceptado testificar contra Ibarra si lo encontramos. Costa Rica está dispuesta a extraditarlo a Estados Unidos para su juicio, pero el estatuto de es posible que hayan expirado las limitaciones de algunos cargos. Depende de lo que podamos probar. Si localizamos a Ibarra, enfrentar cargos más graves. Pero Nathan, necesito que entiendas algo. Incluso si los condenamos, no traerá de vuelta a Charles y Evelyn. Lo que sí hará es decirte la verdad. Hubo una larga pausa. Entonces, Nathan dijo, en voz baja, la verdad basta. Tiene que serlo. Siéntate. La búsqueda de Tomás Enrique Ibarra comenzó en serio en noviembre de 2012. Pero rápidamente se hizo evidente que rastrear a un hombre que había estado fuera de la red durante 16 años se necesitarían más que búsquedas en bases de datos y consultas rutinarias. Ibarra no era como Salazar, que simplemente se había mudado y vivía tranquilamente bajo su verdadero nombre. Ibarra era un fantasma. Alguien que sabía cómo desaparecer, cómo moverse a través de las fronteras sin dejar huellas, cómo sobrevivir en los márgenes de la sociedad, donde no llegaron los registros oficiales. El agente especial David Ortega reunió a grupo de trabajo que incluía agentes del FBI especializados en la aprehensión de fugitivos internacionales, analistas de la Departamento de Seguridad Nacional e investigadores de la División de Fugitivos de Interpol. Comenzaron reconstruyendo la vida de Ibarra antes y durante su estancia a bordo del Caribbean Dream colombiano. Los registros revelaron que había crecido en Varancia, una ciudad portuaria en el Caribe costa, y había trabajado en varios empleos marítimos desde su adolescencia, principalmente en buques de carga y pesqueros. Su historial criminal mostraba arrestos por delitos menores. Robo en 1988, asalto en 1990 y contrabando en 1992, pero había evadido una larga pena de prisión por huir de Colombia antes de su juicio. Había entrado en él Estados Unidos con una visa de trabajo temporal en 1994, patrocinada por una agencia de contratación laboral, que suministraba tripulantes a las líneas de cruceros y había sido asignado al Caribbean Dream a principios de 1995. Los antiguos miembros de la tripulación que habían trabajado junto a Ibarra lo describieron como volátil, de mal genio y reservado. Un maquinista jubilado llamado Carlos Vega, que había sido interrogado brevemente en 1995. Pero nunca fue entrevistado a fondo, fue localizado viviendo en Tampa. Cuando Ortega y otro agente lo visitó a finales de noviembre. Vega inicialmente se mostró reacio a hablar, pero finalmente se abrió. Tomás no era alguien con quien uno quisiera cruzarse, dijo Vega. Tenía mal carácter y había conexiones. Una vez lo vi agarrar a un tipo por el cuello mientras jugaban a las cartas. ¿Pero qué? Lo que realmente asustó a la gente fue el contrabando. Todos sabían que estaba moviendo cosas. Y fuera del barco. Cigarrillos, licor, a veces medicamentos recetados. Tenía una sistema. Usaría las escotillas de mantenimiento, las que se abren directamente al agua durante las escalas en puerto. Bajaría desde cajas hasta pequeños botes que esperaban abajo. Seguridad nunca revisó esas áreas porque no eran de pasajeros. Zonas
Vega también reveló algo que nunca había aparecido en la investigación de 1995. Archivos. La mañana del 16 de agosto, el día en que se descubrió la desaparición de los Morrison, había visto a Ibarra en la locomotora. La habitación se veía desordenada y agitada. Cuando Vega preguntó si todo estaba bien, Ibarra le gritó y le dijo que se ocupara de sus propios asuntos. Más tarde ese día, Vega notó que un armario de almacenamiento cerca de la escotilla de acceso inferior de estribor había sido vaciado y limpiado, incluso, aunque no estaba programado para mantenimiento. Me pareció extraño, pero no dije nada. Tú no. Hacer preguntas alrededor de Thomas, las personas que lo hicieron tuvieron una forma de ser reasignadas o abandonar repentinamente la nave. Este testimonio proporcionó un contexto crítico. Si Ibarra hubiera estado usando escotillas de mantenimiento para operaciones de contrabando, y si los Morrison hubieran tropezado accidentalmente con esa área. Mientras estaba de gira con Salazar, explicó por qué Ibarra habría entrado en pánico. No solo estaba preocupado por ser denunciado por contrabando, sino que probablemente estaba en medio de la preparación de una entrega, programado para la mañana siguiente en Gran Caimán. Los Morrison fueron testigos de un delito federal y la mente de Ibarra los convirtió en una amenaza. Ortega también se enteró de que Ibarra se había ido. El sueño caribeño en febrero de 1996, 4 meses antes de su contrato. Especificado. El motivo oficial que figura en el expediente personal fue voluntario. Dimisión, pero una nota manuscrita en el margen firmada por el ingeniero jefe del barco decía despedido por robo de propiedad del barco, no procesado para evitar publicidad. Esto sugirió que la línea de cruceros había descubierto la operación de contrabando de Ibarra, pero había decidido eliminarlo discretamente en lugar de involucrarlo. Aplicación de la ley, probablemente para evitar escándalos y responsabilidades legales. Rastrear los movimientos de Ibarra después de 1996 resultó más difícil. No había registro de su regreso a Colombia, sin renovaciones de visa en Estados Unidos, sin cruces fronterizos hacia Canadá o México. Bajo su nombre real. Pero los analistas de Interpol, trabajando con investigadores de delitos financieros, descubrieron algo interesante. En 1997, un hombre llamado Tomás Herrera, de aproximadamente la misma edad que Ibarra, y descripción física, había sido detenido en Venezuela por contrabando de material robótico a través del puerto de Maraco. Había cumplido 18 meses de prisión y había sido liberado en 1999. Huellas dactilares tomadas durante ese arresto aún estaban en archivo. El FBI solicitó una comparación con las del arresto de Prince Ibarra en 1992 en Colombia. El 8 de diciembre de 2012, llegaron los resultados. Era un partido. Tomás Ibarra vivía bajo el nombre de Tomás Herrera desde al menos 1997. Y posiblemente antes. Armados con esta nueva identidad, los investigadores comenzaron rastreando los movimientos de Herrera por Sudamérica. Los registros venezolanos mostraron que había trabajado esporádicamente en la industria naviera, principalmente como mecánico diésel y manipulador de carga, moviendo entre Maraco, Puerto Cabello y puertos más pequeños a lo largo de la costa. En 2003, apareció en una base de datos de empleo panameña como mecánico de una empresa naviera privada con sede en Colón. 2006, fue registrado como inquilino en una pensión en Cartagena, Colombia, habiendo aparentemente regresado a su país de origen bajo su identidad falsa. Pero, después de 2008, el rastro se perdió de nuevo. No hay registros de empleo ni alquiler. Acuerdos, sin visitas al hospital, nada. Era como si Herrera, como yo antes que él, había desaparecido. Ortega autorizó un enfoque más agresivo. Interpol emitió una aviso rojo para Tomás Enrique Ibarra, también conocido como Tomás Herrera, buscado por interrogatorio en relación con la muerte de Charles y Evelyn Morrison. El aviso incluía una imagen compuesta, creado a partir de una foto de Ibarra de 1992 tomada durante 20 años junto con una identificación conocida. Rasgos faciales, una cicatriz en su mano derecha de un accidente de maquinaria, un tatuaje de un brújula rosa en la parte superior de la espalda y un distintivo diente de oro en el lado izquierdo de la boca. El aviso rojo era distribuido a las fuerzas del orden en 190 países. Ortega también llegó a organizaciones no gubernamentales que trabajaron con sindicatos marítimos.
y comunidades portuarias de Centroamérica y Sudamérica. Razonó que si Ibarra seguía vivo y trabajando en la industria naviera, alguien en ese mundo podría reconocerlo. A principios de enero de 2013, llegó una pista de una fuente inesperada. Un católico sacerdote llamado Padre Julián Morales, quien dirigía un refugio para trabajadores transitorios en la ciudad portuaria de Buenaventura, Colombia, contactó a la oficina de Interpol en Bogotá. Dijo que un hombre que coincidía con la descripción en el aviso rojo se había quedado en el refugio de forma intermitente durante últimos 3 años. Usando el nombre de Tomás Herrera, el hombre realizó trabajos ocasionales en él. Muelles, reparando motores y haciendo trabajos de soldadura. Era tranquilo, reservado y pagaba sus comidas en efectivo. Cama. El padre Julián había notado la cicatriz en la mano del hombre y el diente de oro. Ambos coincidían con el boletín. La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Interpol y el FBI, se movió rápidamente. El 18 de enero de 2013, los oficiales localizaron Herrera en un taller de reparación cerca de los muelles de Buenaventura donde lo habían contratado para arreglar un generador. Cuando se le acercó, inicialmente negó ser Tomás Ibarra, insistiendo que su nombre era Herrera, y que había habido un error. Pero cuando se le confrontaron con huellas dactilares y fotografías tras su arresto, dejó de hablar y solicitó un abogado. Ibarra fue detenido y permaneció recluido en una instalación segura en Bogotá mientras se iniciaban los trámites de extradición. Según la ley colombiana, podría ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el caso Morrison. Pero el proceso tomaría tiempo, posiblemente meses. Mientras tanto, las autoridades colombianas lo acusaron de fraude de identidad y uso de datos falsos. Documentos, asegurando que permanecería bajo custodia. Ortega voló a Bogotá a finales de enero para entrevistar a Ibarra, aunque sabía que el hombre probablemente se negaría a hablar sin representación legal. La reunión se llevó a cabo en una sala de interrogatorios segura en la Fiscalía General de la Procuraduría General de la República de Colombia. Oficina del General. Ibarra, ahora de 55 años, se sentó frente a Ortega con un abogado de oficio a su lado. Parecía mayor de lo que era, curtido por décadas de duro trabajo y vida en la cárcel. Correr. Tenía las manos callosas y manchadas de grasa de motor. Cuando Ortega colocó las fotografías de la cámara de Evelyn Morrison sobre la mesa, incluida la imagen del pasillo y la escotilla abierta, Ibarra apenas los miró. Su abogado le aconsejó que no pudo responder a ninguna pregunta, pero Ortega siguió adelante de todos modos, hablando lentamente y deliberadamente. Guillermo Salazar nos lo ha contado todo. Nos ha contado sobre el contrabando, la trampilla de mantenimiento, la barandilla que cedió. Nos ha contado cómo lo amenazaste, cómo lo obligaste. Ayúdame a encubrirlo. Está dispuesto a testificar. Puedes guardar silencio si quieres, pero las pruebas ya están ahí. La barandilla fue reemplazada en 1996. La ubicación coincide. La cronología. Partidos. ¿Llevas 17 años corriendo, Tomás? ¿No crees que ya es hora? ¿Parar? Durante un largo momento, Ibarra dijo, nada. Luego, en contra de la voluntad de su abogado. Consejo, dijo. Su voz era áspera, apenas un susurro. No deberían. Han estado allí. Fue un accidente. No los empujé. La barandilla se rompió. Su abogado intervino de inmediato. Puso una mano sobre el brazo de Ibarra, pero Ibarra se lo quitó de encima. Estoy cansado. Estoy cansado de corriendo. Estoy harto de mirar por encima del hombro. ¿Quieres saber qué pasó? Bien. Salazar los trajo. Allí abajo, turistas estúpidos, con una cámara. Estaba moviendo un cargamento, preparándolo para su entrega en Caimán. Me vieron. La mujer tomó una foto. Les dije que se fueran para olvidar lo que vieron. Pero no me escuchó. Retrocedió. Tropezó, se agarró a la barandilla. Se dobló. Ella cayó. El hombre intentó atraparla y también se fue. No fue asesinato. Fue mala suerte. Pero sabía que nadie lo haría. Créeme. Así que hice que Salazar se callara. Tiré la cámara por la borda, limpié y seguí adelante. Esa es la verdad. Ortega se recostó. Y durante 17 años, dejaste sufrir a sus familias. Sin saber qué pasó, pensando que podrían seguir vivos en algún lugar.
Los dejas llorar sin cerrar el duelo. Eso no es mala suerte, Tomás. Eso es cobardía. Ibarra apartó la mirada, con la mandíbula apretada. La entrevista terminó poco después. Su confesión, aunque parcial y forzada, se registró y se utilizaría en procedimientos de extradición. En marzo de 2013, un juez colombiano aprobó la extradición de Ibarra a Estados Unidos para enfrentar cargos de homicidio involuntario, obstrucción a la justicia y conspiración para encubrir un delito. Fue trasladado bajo custodia federal y trasladado a Miami, donde fue acusado formalmente por un gran jurado. Salazar, aún en Costa Rica, aceptó servir como testigo a cambio de una sentencia reducida e inmunidad ante ciertos cargos. El juicio se fijó para octubre de 2013. El juicio de Tomás Enrique Ibarra comenzó en octubre. 7 de febrero de 2013 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde los fiscales federales tenían jurisdicción debido a la naturaleza marítima del crimen y el hecho de que el sueño caribeño había partido y regresado a un puerto estadounidense. La sala del tribunal fue modesto, con paneles de madera y ventanas altas que dejaban entrar la luz oblicua de la tarde. Ibarra estaba sentado a la mesa de la defensa en un oscuro traje, con las manos cruzadas, su expresión ilegible. Su abogado, un abogado público, el defensor llamado Robert Klene, le había aconsejado que se declarara culpable a cambio de una sentencia reducida, pero Ibarra se negó, insistiendo en que las muertes habían sido accidentales y que no debía ser condenado, considerado responsable de una falla estructural. La fiscalía estuvo a cargo de la fiscal adjunta estadounidense Jennifer Calvel, veterana en casos penales marítimos, que había pasado meses construyendo un caso que equilibraba la evidencia técnica con el costo humano. Empezó con una declaración que fue a la vez precisa y devastadora. Damas y caballeros del jurado, el caso trata de dos personas que se fueron de luna de miel y nunca regresaron a casa. Charles y Evelyn Morrison tenían 31 años. Llevaban 5 casados días. Confiaban en que el barco en el que abordaron era seguro, que la tripulación los protegería y que las reglas diseñadas para mantener a los pasajeros fuera de las zonas peligrosas se harían cumplir. Pero, en la noche del 15 de agosto de 1995, esas reglas se rompieron. Y cuando algo salió terriblemente mal, en lugar de pedir ayuda, en lugar de informar del accidente, los hombres, el responsable decidió ocultar la verdad. Durante 17 años, la familia Morrison vivió sin respuestas. Hoy escucharás la verdad. ¿Y tú? Se le pedirá que pida cuentas al acusado por sus acciones, no solo esa noche, sino por todos los días desde entonces. Prefirió el silencio a la decencia. El caso de la fiscalía se desarrolló metódicamente a lo largo de 2 semanas. El agente especial David Ortega testificó sobre la investigación, la recuperación de la bolsa de lona en Honduras, el revelado de las fotografías y el análisis forense que vinculó imágenes del corredor de mantenimiento restringido del Caribbean Dream. Dr. Elena Ruiz, especialista forense marina, explicó los patrones de deriva oceánica que habían llevado la bolsa a través del océano. Cientos de millas a lo largo de 17 años, un viaje que ilustró con mapas y cartas actuales que hicieron comprender al jurado cómo el océano podía al mismo tiempo ocultar y revelar. El Dr. Raymond Chu, experto en biomecánica, testificó sobre la física de la caída, explicando cómo una lesión comprometida, la barandilla, una cubierta mojada y el movimiento hacia adelante del barco podrían haber provocado que ambas víctimas cayeran por la borda rápidamente. Sucesión. Utilizó diagramas y una maqueta para demostrar cómo Evelyn, el tropiezo y el intento de Charles de atraparla habrían creado un fracaso en cascada, especialmente si la barandilla hubiera ya se habían visto debilitados por un mantenimiento inadecuado o por manipulaciones. El testimonio más convincente provino de Guillermo Salazar, quien había sido extraditado de Costa Rica en virtud de una concesión. Inmunidad por su cooperación. Subió al estrado el 15 de octubre, visiblemente nervioso, con la voz temblorosa mientras relataba los acontecimientos de esa noche. Él describió cómo ofreció el recorrido a los Morrison, guiándolos por los pasillos de servicio y encontrándose con Ibarra cerca de la escotilla inferior de estribor. Declaró que Ibarra había estado moviendo un caja, parte de una operación de contrabando, y se enfureció al darse cuenta de que había pasajeros presentes. Dijo que
Iban a arruinarlo todo, testificó Salazar. Empezó a gritar, blandiendo una llave inglesa. La señora Morrison retrocedió. Ella estaba asustada. Tropezó con una cuerda enrollada. Al agarrarse a la barandilla, ésta cedió. El señor Morrison se abalanzó sobre ella. Ella, pero él resbaló. Ambos cayeron. La oí gritar y luego nada. Tomás me miró y dijo, si se lo cuentas a alguien, estás muerto. Me hizo ayudar. Le pidió que enderezara la barandilla, limpiara el área y cerrara la trampilla. Tomó la cámara y dijo que la tiraría por la borda. Luego me dijo que volviera a mi camarote y actuara como si nada hubiera pasado. Durante el interrogatorio, Klein intentó socavar la credibilidad de Salazar, señalando que le había mentido. Los investigadores en 1995 dijeron que había huido del país y que estaba testificando. Ahora solo para evitar el procesamiento. Pero Salazar se mantuvo firme. Estaba equivocado. Mentir. Hice mal en escapar. He vivido con esa culpa todos los días durante 18 años. Pero ahora digo la verdad porque es lo correcto, aunque sea demasiado tarde. La fiscalía también presentó registros de la línea de cruceros que mostraban que los informes de mantenimiento en la pasarela de servicio de estribor habían señalado pernos sueltos y problemas estructurales ya en 1994, pero que las reparaciones se habían retrasado debido a limitaciones presupuestarias. Un inspector independiente de seguridad marítima testificó que el diseño de la barandilla en esa sección del barco no cumplía con los estándares de seguridad actualizados que se habían recomendado. Aunque no era un requisito legal en 1993, esto sugería que la barandilla había sido un punto débil conocido y que las actividades de contrabando de Avara, que implicaban abrir y cerrar repetidamente la escotilla cercana y el movimiento de equipo pesado a través del estrecho pasillo pueden haber comprometido aún más su integridad. La defensa argumentó que Ibarra no había causado las muertes directamente, que la falla de la barandilla fue el resultado del crucero, líneas de negligencia, y que su decisión de ocultar el accidente, aunque moralmente incorrecto, no constituyó homicidio involuntario. Klein enfatizó que Ibarra no había empujó a los Morrison, no tenía intención de que murieran y había estado motivado por el miedo más que por la malicia. Mi cliente cometió un terrible error al encubrir lo sucedido, declaró Klein al jurado. Pero él no mató a Charles y Evelyn Morrison. Una barandilla defectuosa lo causó. Y la línea de cruceros, que conocía el problema y no hizo nada, comparte la responsabilidad. Pero Caldwell, en su alegato final, desmanteló esa defensa con precisión. La defensa quiere que creas esto. Fue solo un trágico accidente, una tormenta perfecta de mala suerte. Pero seamos claros sobre lo que realmente sucedió. Tomás Ibarra estaba cometiendo un delito federal. Estaba contrabandeando. Contrabando. Estaba operando en una zona restringida donde no se permitían pasajeros. No tenía derecho a ser allí. Y ciertamente no tenía derecho a amenazar a los testigos que se toparan con su operación. Cuando la barandilla cedió, cuando Charles y Evelyn cayeron al océano, Ibarra tenía una opción. Podría haber hecho sonar la alarma. Podría haber lanzado salvavidas. Podría haber alertado a los puente para que el barco pudiera dar la vuelta y buscar supervivientes. Pero no lo hizo. Él eligió protegerse. Decidió dejar que se ahogaran. Y luego, durante 17 años, él decidió dejar que su familia sufriera en silencio. Eso no es casualidad. Eso es depravación. Eso es homicidio involuntario. Y por eso deben exigirle cuentas hoy. El jurado deliberó durante 2 días. El 23 de octubre de 2013, emitieron un veredicto de culpable de 2 cargos de homicidio involuntario, un cargo de obstrucción de la justicia y un cargo de conspiración. Ibarra no mostró ninguna emoción mientras se leía el veredicto. La sentencia estaba programada para 10 de diciembre. En las semanas entre el veredicto y la sentencia, Nathan Morrison voló a Miami para dar un discurso impactante a las víctimas. Declaración. Había preparado sus comentarios cuidadosamente, escribiéndolos y reescribiéndolos. Hasta altas horas de la noche, intentando encontrar palabras que transmitieran 18 años de dolor. La mañana de la sentencia. Durante la audiencia, se presentó ante la jueza Marian Reyes y leyó una sola hoja de papel, con voz firme, pero cargada de emoción. Su señoría, mi hermana Evelyn fue la persona más amable que he conocido. Veía lo bueno en cada persona.
Creía que el mundo era un lugar maravilloso y quería capturar cada momento de ello. Charles era su compañero en todos los sentidos. Se suponía que envejecerían juntos para tener hijos y construir una vida. En cambio, fueron arrojados al océano como basura y olvidados. Durante años, mi familia vivió en una especie de duelo suspendido. No sabíamos si estaban vivos, si los habían secuestrado, si estaban sufriendo en algún lugar. Nos aferramos a la esperanza incluso cuando dolía. Cuando finalmente supimos la verdad, cuando vimos esas fotografías y escuchamos lo que pasó, no nos trajo alivio. Trajo consigo un nuevo tipo de dolor. El dolor de saber que habían estado tan cerca de la seguridad, tan cerca de volver a casa, y que dos hombres eligieron su propia conveniencia sobre la vida de mi hermana. No sé si alguna vez se podrá hacer justicia por lo que nos arrebataron. Pero si sé esto, Evelyn y Charles importaban. Las vidas importaban y la verdad, sin importar cuánto tiempo tomara encontrarla, importaba. Espero que donde quiera que estén sepan que no hemos sido olvidados. El juez Reyes condenó a Ibarra a 22 años de prisión federal sin la posibilidad de libertad condicional, el máximo permitido según las directrices de sentencia para los cargos. Señaló en su observa que si bien Ibarra no causó directamente las muertes, sus acciones antes, durante y después del incidente demostró un desprecio cruel por la vida humana y un esfuerzo sostenido por obstruir la justicia que prolongó el sufrimiento de personas inocentes. Gilmo Salazar, bajo los términos de su acuerdo de inmunidad, no fue procesado en Estados Unidos, pero sirvió voluntariamente 6 meses en una prisión costarricense. Prisión por proporcionar declaraciones falsas a autoridades internacionales. Tras su liberación, regresó a su casa en Yaco. Según se informa, dejó de trabajar en cualquier puesto relacionado con las industrias marítimas. En enero de 2014, 3 meses después de la sentencia, la familia Morrison celebró un servicio conmemorativo privado en Knoxville. No se celebró en una iglesia, sino en un pequeño parque con vista al río Tennessee, un lugar donde Evelyn y Charles habían caminado a menudo durante sus estudios universitarios. Asistieron unas 50 personas, incluidos antiguos alumnos de Charles, colegas de Evelyn y un puñado de parientes lejanos. Nathan había dispuesto que se plantaran 2 robles uno al lado del otro, cerca de la orilla del río con una placa de bronce entre ellos que decía en memoria de Charles y Evelyn Morrison. Agosto de 1995. Se amaron profundamente, rieron libremente, y creían que el mundo estaba lleno de luz. Tenían razón. Patricia, la hermana de Charles, habló brevemente. ¿Por qué? Durante muchos años no teníamos dónde ir, un lugar para recordarlos. Ahora sí. Estos árboles crecerán y cada primavera florecerán. Y sabremos que Charles y Evelyn siguen siendo parte de este mundo, todavía dando vida, todavía aquí. Después del servicio, Nathan se quedó solo junto a los árboles durante un largo rato. Con las manos en los bolsillos, observando el río pasar. Un periodista de la Knoxville News Sentinel, el mismo que había cubierto el caso de manera intermitente desde 1995, se acercó a él y le preguntó si había encontrado un cierre. Nathan pensó en la pregunta por un momento y luego negó con la cabeza. Cierre. No es la palabra correcta. No le cierras la puerta a la gente que amas. Pero ahora tenemos la verdad. Sabemos lo que pasó. Sabemos que no sufrieron mucho. Sabemos que estaban juntos. Y sabemos que los responsables fueron detenidos. Rendir cuentas. Eso no es un cierre. Eso es justicia. Y para nosotros, eso es suficiente. En los años siguientes, el caso Morrison se convirtió en un punto de referencia en las discusiones sobre la seguridad de los cruceros, responsabilidad corporativa y la importancia de investigaciones oportunas y exhaustivas sobre las desapariciones marítimas. Los grupos de defensa citaron el caso en sus esfuerzos por impulsar regulaciones más estrictas que exijan cobertura de vigilancia en todos los áreas accesibles para pasajeros de cruceros, protocolos mejorados de mantenimiento para equipos de seguridad y requisitos obligatorios, normas de notificación de incidentes relacionados con la muerte o desaparición de pasajeros. Las fotografías. Las imágenes recuperadas de la cámara de Evelyn, aunque granuladas y dañadas, se utilizaron en materiales de capacitación para agentes del FBI, especializado en investigaciones de casos sin resolver, que ilustra cómo la evidencia física,
Incluso cuando se sumerge o se degrada, aún puede proporcionar información crucial décadas después. En la noche del 15 de agosto, 2014, exactamente 19 años después de la desaparición de los Morrison, Nathan regresó a los árboles conmemorativos junto al río. Traía consigo una pequeña bolsa con 2 artículos. Una postal que Evelyn le había enviado. Lo envió desde el crucero el 13 de agosto de 1995, que decía, pasando el tiempo de nuestras vidas, desearíamos que estuvieras aquí. Y una fotografía de Charles y Evelyn el día de su boda, sonriendo en las escaleras de la capilla. Colocó ambos objetos en un recipiente impermeable y los enterró en la base del árbol de Evelyn, una especie de cápsula del tiempo, un mensaje al futuro. Luego encendió 2 velas, una para cada uno de ellos, y las colocó sobre la placa. Las velas parpadeaban con la brisa de la tarde, pero no se apagaban. Nathan se sentó en el césped y observó el río hasta que el sol se puso y salieron las estrellas, las mismas estrellas que habían estado brillando la noche en que su hermana y su cuñado cayeron al mar. No lloró. Ya había llorado bastante. En cambio, habló en voz alta como si pudieran oírlo. No desapareciste, Evelyn. No te desvaneciste. Te encontramos. Te dijimos a tu historia. Y seguiremos contándola para que nadie más quede olvidado como tú. Casi lo fueron. La verdad salió a la luz, tal como siempre creíste que sucedería. Las velas ardieron hasta la medianoche y luego se apagaron. Pero los árboles permanecieron, con raíces profundas, extendiéndose hacia arriba. Vivo.